La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuria Richard, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Venga, vamos porque ya ha empezado la izquierda, aparte de la flotilla, ahora por lo visto se quiere meter con otra que no era flotilla. Ya era una empezó flota... la matraca del 12 de octubre, sí, es un clásico, Ahora el Día de la molesta Hispanidad. La flotilla, pero la de verdad, la de Colón. Eso es, la de Colón, que no se dio la vuelta, La que no como era ha para hecho disimular algún otro nada, barco. sino para hacer grandes cosas, no Sí, como la otra. eso es. Bueno, pues ya Irene Montero hace unos días ya dijo que por qué no pedimos perdón a los pueblos hermanos y que por qué no cambiamos el Día de la Hispanidad al 15M. O sea, va a haber que instaurar esto de un chupito por cada vez que digan que tenemos que pedir perdón por haberle llevado una cultura, universidades, un reconocimiento a los propios indios, que es que yo de verdad cada vez que les escucho estas barbaridades, si leyeran algo, lo mismo cambiábamos algo la perspectiva de la política en España. Las leyes de Burgos de 1512 reconocieron a los indios como personas libres, con capacidad de tener propiedad, con descanso laboral, repito, en el año 1512. Me encantaría que todos estos lumbreras, que algunos de ellos dicen, me estoy pensando en Yolanda Díaz, que son expertos laborales. Pues para ser expertos laborales, el mayor desarrollo de derechos laborales y más temprano fue el de las leyes de Burgos de 1512. Y les llevamos el español. Sí, sí. Bueno, y les llevamos el reconocimiento de que como hijos de Dios eran exactamente iguales a todos los demás. Que dicen otra majadería, que es esto de no, se les forzaba a tener... A ver, por amor de Dios, que era el siglo XVI, no se les forzaba nada. El bautismo lo que hacía era igualarles a todo el resto, con lo cual tenían que tener el mismo reconocimiento que el resto de ciudadanos de la corona española. Pero bueno, tenemos a Iván Vélez, ¿verdad? Ya por ahí. Sí, aquí estamos. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Oye, bien hallado. Estábamos aquí despotricando contra los críticos del 12 de octubre en general, del descubrimiento de América, de Cristóbal Colón, de la función de evangelización de España, de la creación de universidades, de todo esto, pero tú eres el verdadero experto. Cuéntanos, ¿qué hay de leyenda negra en esto? ¿Por qué nos dan la matraca cada 12 de octubre? Bueno, yo creo que es el autodesprecio de muchos españoles por su propia historia, por su propia pertenencia a una nación que es fruto de un imperio, porque no manejan una idea solvente de imperio. En fin, yo creo que es autodesprecio e ignorancia lo que les mueve, básicamente. Tú has escrito 3 libros, por lo menos, que tenga ya aquí reseñados sobre la leyenda negra, en el 14, el mito de Cortés, en el 16, y la conquista de México, una nueva España, 2019. De todas las cosas que están diciendo, que si nosotros los masacramos, que si nosotros nos dedicábamos a matarlos, que lo que buscábamos era una esclavización, que les robamos los recursos, ¿qué hay de verdad? Y de todo lo que nos dicen, ¿qué hay de verdad que sí que hay que repetir? Bueno, hay que añadir a esa lista de libros el que saqué el año pasado, La conquista del Perú, pero bueno... Pues ese se me había pasado. Eso es que no me lo has mandado, Iván. Eso, bueno, pues entonces que estoy en deuda. No, vamos a ver, hubo matanzas, sí, hubo abusos, sí, pero claro, no es la norma. Aquí lo que hay que analizar, a mi juicio, es la norma de una sociedad, o sea, no las excepciones. Es decir, no hubo genocidio porque además... Es que se contradicen porque si hay genocidio no hay explotación del indio, porque no hay tal indio, ¿no? Digo, ahora que está tan de moda la palabra genocidio. Entre otras cosas, es decir, que lo cogen todo por el propio desprecio. Entonces, lo que sí que hubo, pues es la implantación de un orden civilizatorio, que es el orden español, el que ya había fraguado durante la Reconquista. Por cierto, término que tampoco admite la izquierda, ya no se puede decir tampoco reconquista, por su maurofilia y por su cristianofobia en gran medida, ¿no? Y lo que hay, pues es eso, es una labor de civilización con los errores propios de todo proceso histórico, pero que a mí me parece que el fruto es positivo. Hay una parte fundamental de la humanidad que se llama hispanidad y que tiene unos vínculos inequívocos, la lengua española, la impronta del catolicismo, el derecho romano, las instituciones españolas en definitiva. Negar eso pues es negarte a ti mismo como español o como hispano, si se quiere. ¿Se habla de conquista de México o de liberación? Se ha hablado de liberación y se ha hablado desde hace mucho tiempo, y entendiendo liberación como liberación del yugo mexica, de un yugo o de una sociedad que era la más violenta de la Anáhuac, que era la zona en la que se movían estos pueblos, con sacrificios humanos, esclavitud, atrocidad, antropofagia, en fin, lo que la arqueología además va demostrando y refutando la idea de que los códices o las crónicas, españolas mentían. El hallazgo que se hizo del Zompantli, es decir, la estructura de cráneos en la calle Guatemala de la Ciudad de México, demuestra que eso era el imperio mexica en gran medida.
Eso no se puede borrar. ¿Se puede entender o se puede explicar la conquista de México, la conquista de Perú, sin el apoyo de los propios indígenas que estaban siendo esclavizados por ellos mismos? Es decir, por algunas de las etnias o de los grupos dominantes en sus propias naciones, por llamarlo de alguna manera. No, en absoluto, ¿no? Y está bien lo de naciones étnicas en este caso. Sí, sí. No se puede entender. O sea, sin el concurso de las caltecas, por nombrar la nación étnica, insisto, más clásica, los españoles no hubieran podido hacer lo que hicieron, no hubieran podido implantar su orden, que es lo que prevalece, ¿no? Más allá del momento de la conquista, lo que se llama pacificación, ¿no? En el Perú, en el Tahuantinsuyo, que es como la terminología utilizada prehispánica, lo que había ya era una lucha fratricida y una guerra civil, y es donde irrumpen los españoles, y con la experiencia, ya digo, de la reconquista, de lo que se hizo en el periodo de reinos de taifas, que es decir, alianzas con unos frente a terceros, pues se logra la victoria. Y es que si no hay manera de explicarlo, lo cual lleva a gravísimas contradicciones entre los indigenistas. Yo me acuerdo cuando presenté el mito de Cortés en la Universidad Autónoma de México, nido indigenista por antonomasia, yo le pregunté al público, bueno, ¿ustedes qué se definen? ¿Como mexicas o tlaxcaltecas? Porque si hay de las dos facciones, aquí habrá una gran controversia. Y es que, claro, no era una sociedad homogénea, sino un mosaico de etnias. Claro, de hecho, Hernán Cortés tuvo una hija indígena. La mezcla, ¿no? Efectivamente. Yo no sé qué clase de racismo es ese. Bueno, lo que tuvo es San Martín Cortés, al cual le dio el hábito de Santiago, que es pues la máxima distinción honorífica de la época, pues, y en fin, y las legitimaciones, las bulas papales que pidió, es decir, el reconocimiento de que eran hijos suyos. Otra cosa es la visión de la época respecto a quién es el primogénito, quién es el heredero, pero desde luego el mestizaje empezó desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque eran católicos. Yo creo que la clave es en el catolicismo, que debe borrar necesariamente las fronteras que establecen la pigmentación en algunas otras sociedades, por decirlo de una manera así muy sutil. No, Iván, si es que la explicación sí es que es muy obvia. O sea, si eres hijo de Dios, en la doctrina católica, todos son hijos de Dios, que el bautismo, de hecho, que también es otra de las cosas que critica Podemos y critica a toda esta gente, dices, de verdad, que es una forma de analizarlo todo tan tergiversada, tan manipulada. O sea, el hecho del bautismo y la incorporación de clérigos que tenían que dar ese bautismo en cada uno de los barcos que iba, tenía una explicación. Es que iban a ser declarados hombres libres, y a partir de ese momento no podían ser tratados a diferencia de cómo se trataba al resto de personas, que además siempre se habla de colonias, no, del resto de personas de las provincias españolas. Sí, así es, son virreinatos en realidad, y ahí lo que se hace es intentar una nivelación pues según las estructuras religiosas y políticas de la época. Es decir, todos los españoles, o la inmensa mayoría de ellos, tenían que ser católicos. Entonces la forma de hispanizarlos era por la vía religiosa, pero también pues por otras vías. Pero vamos, sin duda alguna, lo que se implanta es el canon católico, y que erradica la idolatría, por ejemplo. Es que lo que no puede ser es no entender que un español del siglo XVI pueda ser relativista cultural. Eso es un anacronismo absurdo, ¿no? Y desde luego no podrían consentir, pues eso, la idolatría. Todas las crónicas están llenas de ello. Y esto es un elemento fundamental, que despeja la idea de que es un grupo de depredadores, porque si tú vas a depredar no te tomas la molestia en convertir a los naturales. ¿Destruyeron templos, ¿no, Iván? Bueno, en algunos casos sí, evidentemente. El propio Cortés rompió un ídolo en la pirámide de Tenochtitlan. Bueno, pero eso es un proceso muy habitual. Por llamarlo por utilizar una categoría actual, la resignificación es un hecho histórico absolutamente constante, ¿no? Toda religión acaba con la anterior, o por la vía del sincretismo, que eso sí que se hizo en América, pues reformula algunas cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió con la historia esta famosa, o qué ha ocurrido con la historia esta famosa de si España esclavizaba o no esclavizaba? Porque todo lo que estamos contando tumbaría el mito de la esclavización. Es decir, si se les trataba como hombres de provincias españolas, si se les trataba como iguales, como súbditos de la corona, no podría haber sido esclavizada una persona de México y no haber sido esclavizada una persona de León, por decirlo de alguna manera.
Bueno, el tema de la esclavitud es muy controvertido. Hay que decirlo primero que las sociedades indígenas tenían esclavos. Es decir, en las crónicas de Cortés habla de cómo había indígenas con marcas como el ganado tiene actualmente, pues para identificar de quién es cada pieza, que sí se llamaban piezas los esclavos en gran medida, de manera eufemística. ¿Hubo esclavitud en el Imperio Español? La hubo, y la hubo indígena, también la hubo, pero la había aplicada a todos aquellos que se rebelaban. Es decir, eran unos esclavos, por decirlo de algún modo que puede sonar escandaloso, legales. Cortés, por ejemplo, a los que se rebelaron contra él, los marcó con un hierro con la letra G. La letra G es la inicial de guerra, es decir, son rebeldes, son gente que se ha rebelado. Y luego estaba la esclavitud negra, pero que es propia de todo el mundo occidental, pero que eso tiene unas raíces, como es bien sabido, bíblicas, ¿no? Sed y Cam, ¿no? Pero bueno, en realidad la esclavitud no fue un fenómeno masivo, ni muchísimo menos. ¿Quién tuvo más apoyo en la esclavitud, por lo que nos has contado? Por poner un ejemplo, ¿Portugal o España? Portugal tuvo mucho más, claro. Sí. Inglaterra, Francia. España lo tuvo también en el 19. Se animaron muchos catalanes, de muchos apellidos catalanes, pero bueno, eso es harina de otro costal. No me puedo creer que quisieran vivir a costa de otro. No me lo puedo creer, Iván. Pues porque eres un hombre de poca fe, entonces tienes que creer más. Nuria. En fin, no sé qué piensas tú, Iván, esto de lo que se lleva ahora, esto de la descolonización de los museos. ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues, me parece que es un auténtico disparate, entre otras cosas porque España no tuvo colonias. Lo que era unas estructuras virreinales, es decir, una réplica de los reinos españoles, o peninsulares, por mejor decir, y no lo hubo. Y además es muy gracioso porque esto del tesoro este que quieren descolonizar fue un regalo ya, porque España medió en un conflicto fronterizo entre dos naciones procedentes de la transformación del Imperio Español. O sea, es que es un disparate absoluto. Es leyenda negra, me parece, por decirlo así, en una fórmula muy, muy conocida. Iván, qué un placer escucharte, de verdad. Muy bien. Venga. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Chao. Bueno, pues nada, entonces que celebramos el 12 de octubre, ¿no? Por supuesto, por todo lo alto. Y cuanto más griten los flotillas estos, flotillos o como se quieran llamar, pues más, ¿no? Sí, mira, decía el otro día Marcelo Gullo, dice, si le quitamos el 12 de octubre a Latinoamérica, Hispanoamérica, les queda el sacrificio humano. Sí, no, pero porque, sobre todo que además, si haces una comparativa, que por ahí le quería llevar una pregunta a Iván Vélez, es que es obvio, o sea, vamos a dejarnos de historias. O sea, en aquella época había esclavitud, sí, unos lo utilizaban de forma masiva, otros como un castigo, como una especie de condena a trabajos forzosos. Ya está, o sea, que elija la gente, que elija sobre el descubrimiento de América y cómo lo hizo España y cómo lo hicieron todos los demás, que fue increíblemente peor el de todos los demás, con la diferencia que los demás no han tenido leyenda negra, es una cosa surrealista. Y luego juzgar la historia desde nuestra posición de hoy, de personas del 2025, es totalmente absurdo. Es que tendrás que entender cómo es esa gente, ¿no? Y cómo vivía, y cuáles eran sus leyes, y cómo llegó Hernán Cortés a América. Me han dicho que en la próxima actualización de la Real Academia, absurdo va a aparecer ya como sinónimo de Podemos. Pues pero mira. Bueno, que les dejamos, que el lunes de la semana que viene aquí seguiremos contándoles, ya les digo yo, con la semana que hemos tenido, no sé si va a ser posible empatarla en casos de corrupción y en barbaridades que han salido. Sí, las chistorras, las lechugas, todo tipo de nombres para los billetes corruptos que estamos descubriendo por todas partes. Que pasen muy buen fin de semana y que viva España y viva la libertad. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.